Hola, estimados amigos y amigas de Sporlavi. Continuamos con nuestras tutorías a través de las videoconferencias y hoy vamos a tomar el tema de el Evangelio según San Lucas. Es el Evangelio mejor ordenado, mejor redactado, ya que como autor tenemos a Lucas, que de profesión era médico. Y sería interesante de que ustedes, al igual que las clases anteriores les he dicho, retomen el folleto anterior, la guía anterior, Jesús, su vida y su proyecto, y que siempre tengamos a la mano la Biblia en cualquiera de las versiones. En este caso yo tengo la última que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana editó con Sociedades Bíblicas Unidas en coordinación con el CELAM, con el Consejo Episcopal Latinoamericano, de manera especial con el Departamento de Biblia del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, con sede en Colombia. Entonces les decía que vamos a tratar en esta tutoría el Evangelista según San Lucas, y en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, Lucas expone maravillosamente cómo ha surgido la versión de su Evangelio. Y nos dice que él, después de haber investigado minuciosamente todos los acontecimientos que se han suscitado hasta nuestros días, ha decidido ponerlos por escrito en una forma ordenada y lógica. Por eso que en Lucas tenemos lo que son la infancia de Jesús, lo que es su vida, su proyecto, todas las parábolas, de manera especial la parábola que está en el capítulo 15, el hijo pródigo, Padre misericordioso, que es uno de los mejores nombres que se le puede dar, donde Dios aparece como el misericordioso, el que siempre nos sale al encuentro. Pero vamos detenidamente a ir revisando lo que es el Evangelio según San Lucas. El autor, ya les he mencionado que es Lucas, de profesión médico. No es discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, es discípulo de Pablo, como el mismo Pablo lo menciona en algunas de sus cartas. Amigo íntimo de Pablo, y sobre todo Lucas se toma la molestia de ir a las fuentes. ¿Quiénes son las fuentes? Los que conocieron a Jesús, sobre todo su madre. Por eso tenemos en el capítulo 1 esa maravillosa exposición de la Anunciación. ¿Quién mejor que María Santísima para que le cuente detalladamente todo lo que ella tuvo con el ángel, con el arcángel Gabriel? ¿Cuándo y para quién se escribió? Se escribió a finales del primer siglo de nuestra era cristiana, entre los años 80 a 85, y está destinada para aquellos conversos, utilicemos esa expresión, que no eran judíos, eran venidos del paganismo. Entonces, escrita posiblemente en Asia o en alguna ciudad de Grecia. Es importante tener presente, para poder comprender el mensaje de Lucas, que está dirigido a cristianos que no son provenientes del judaísmo, sino que son provenientes del paganismo, es decir, en su mayoría son griegos, que se habían convertido a través de las predicaciones de los apóstoles o de los sucesores de los apóstoles. La estructura del Evangelio está dividida en 4 puntos. La primera, la presentación de Jesús. Segunda, actividad en Galilea. Tercero, viaje a Jerusalén. Y cuarto, la actividad en Jerusalén. En cuanto a la presentación de Jesús, tenemos 2 puntos: la infancia de Juan y de Jesús. Es importante aquí resaltar la figura de Juan Bautista. Juan Bautista, al igual que sus padres Zacarías e Isabel, sintetizan el Antiguo Testamento. En cambio, Jesús con su madre María son los personajes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir Lucas? Que hay un término del Antiguo Testamento, Primer Testamento, Viejo Testamento, Antigua Alianza o Primera Alianza, y empieza ya la Nueva Alianza. Termina
el pueblo judío, y empieza el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia, el pueblo que ya no es por descendencia de sangre, sino que es por aceptación del encuentro con una persona, Cristo Jesús. La actividad en Galilea, es interesante que al igual que Marcos, Lucas lo ubica a Jesús al inicio de su vida pública en Galilea. De ahí llamará a los 4 primeros discípulos, Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Los llamará desde ahí. ¿Qué significa eso? Que Jesús abre el espectro. Ya no es solo la salvación para el pueblo judío, sino que la salvación la abre para todos aquellos que quieran y decidan encontrarse con Jesús y seguirlo. El viaje a Jerusalén es el tema central, porque ahí Jesús va a ir describiendo de a poco cuál será su misión. Tendrá encuentros duros en la ciudad santa, será rechazado, vitoreado por algunos, como recordábamos en la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, pero serán los mismos que le dirán: bendito, hosana, el que viene en nombre del Señor, retomando las palabras del profeta Isaías: dichosos los pies del que anuncia la buena noticia. Y la actividad en Jerusalén es sobre todo esa entrada triunfal, los conflictos, como lo veremos un poco más adelante. Jesús que anuncia la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y las persecuciones. Bien, entonces pasemos un poco más adelante y veamos los temas queridos por Lucas. Tenemos algunos, sobre todo la misericordia, como les decía en la introducción de esta videoconferencia. La misericordia. En el capítulo 15, Lucas hace un derroche de destreza, de poesía, de literatura, dándonos a conocer esa maravillosa parábola que utiliza Jesús del Padre misericordioso, llamada Hijo Pródigo, y yo podría aumentar de otro nombre más en relación al Hijo Mayor, el Hijo Orgulloso / Soberbio, porque no acepta que el Hijo sea hermano suyo. Si es ese hijo tuyo, le dirá. Si es hijo de él, es hermano, o al menos un hermanastro. Pero no acepta. Cuando nosotros estamos cegados por la ambición, por el orgullo, por la soberbia, no aceptamos al prójimo y lo acechamos y lo acusamos y lo juzgamos y lo condenamos. Hoy Lucas nos hace un derroche de perdón, de misericordia. Otro tema importante en Lucas es la mujer. Y vemos en algunos pasajes donde Jesús siempre está acompañado de mujeres. Indiscutiblemente en la infancia está con su madre María, está con la pariente Isabel. En los comienzos de la vida apostólica, Jesús en Cafarnaúm, ahí a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades, cura, sana a la suegra de Pedro. Inmediatamente, dirá Lucas, se puso a servirlos. También le devuelve la vida a esa pobre viuda de ese pueblo de Naín que ha perdido a su hijo. Entonces está siempre rodeado de mujeres. También elogia la ternura de la Magdalena, de Juana, de Susana y de otras mujeres. De camino a Jerusalén, Jesús siente la compañía, la dulzura, la ternura de 2 hermanas de su gran amigo Lázaro, que son Marta y María. Recordemos algunos pasajes donde Jesús elogia la figura de María y un poco como que le increpa a Marta: Marta, Marta, que te afanas por tantas cosas, María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. También Jesús a la mujer encorvada le devuelve la dignidad. Es importante aquí un gesto que hace Jesús: tocar. Como lo veíamos en el Evangelio según San Mateo, toca a los leprosos, les devuelve su dignidad. También toca a las mujeres y les devuelve su dignidad, cosa que no estaba permitido en ese tiempo. La mujer tenía un lugar muy, pero muy secundario. De hecho, que en el templo no podían entrar a la parte central. Había un espacio reservado para ellas en las partes periféricas del mismo. También cerca de su pasión y de su muerte, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, como lo recordamos nosotros en las estaciones. También al pie de la cruz están las mujeres: María, su madre, María Magdalena, María, siempre
acompañándole están ellas. Y sobre todo, pues en la resurrección Jesús se manifiesta en primer lugar a las mujeres, sobre todo a María Magdalena, que es la encargada de que vaya a anunciar a sus discípulos de que el Señor ha resucitado y que los espera en Galilea. Otro tema importante, muy sentido por Lucas, son los pobres. Por eso Jesús es presentado por Lucas como pobre. Ya lo vemos desde la infancia, que lo acostó en un pesebre. Nosotros a veces, cuando se aproxima el tiempo del Adviento, el tiempo de Navidad, arreglamos tantas cosas hermosas, le ponemos luces, le ponemos flores, le ponemos un sinnúmero de adornos, pero recordemos la crudeza que le tocó para vivir a Jesús: un pesebre, una pesebrera, una cueva donde se refugiaban los animales, y esa pesebrera donde eran puestos los desperdicios para que coman los animales, la sal para el ganado. Ahí tuvo que nacer Jesús. Por eso los destinatarios del mensaje de Jesús serán siempre los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar el año de gracia del Señor, la libertad a los cautivos y la buena nueva a los pobres. Ahí tenemos, retomando las palabras del profeta Isaías, puestas en boca de Jesús, es el plan, el proyecto. Y aquí abro una paréntesis para invitarles: ¿cuántos de nosotros vivimos a diario? ¿Qué significa eso? Vivimos sin un proyecto, vivimos sin una brújula. Qué importante es que nosotros tengamos un proyecto de vida para saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y con quién lo hacemos. Este texto de Lucas en el capítulo 4 se lee en la segunda, tercera semana del mes de enero, y ya la iglesia nos invita a organizar nuestra vida en torno a nuestro ser cristianos. Y por eso, qué importante que Jesús al iniciar el año nos ofrece su plan, nos ofrece su proyecto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vino a hacer? Y pide de nuestra parte el apoyo, como lo están haciendo ustedes. Los pobres son a quien Dios les da a conocer los misterios del reino. Por eso son ellos los invitados al banquete. Esa hermosa parábola donde en las bodas del rey, donde los invitados, los altos mandos, los adinerados, no quieren venir. Por eso el Señor manda a los cruces de camino a sus siervos para que vengan todos los que, pobres, lisiados, ciegos, sordos, todos son invitados a ese encuentro con Jesús en las bodas del Cordero. Continuando con el evangelista Lucas, tenemos esos grandes puntos que nos presenta el Lucas, y tenemos el primero, es el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús, como ya lo había mencionado al inicio. Siempre son encuentros marcados por la presencia de lo divino, del misterio. Son los ángeles. En el caso del nacimiento de Juan, es en el templo. Ahí se le anuncia a su padre Zacarías, que es de la tribu de Leví, no cree, ejerce el sacerdocio y no cree. Ante la incredulidad, Dios le da un signo: no podrás hablar, quedarás mudo. En cuanto a María, cree. Aquí hay algo hermoso, porque Isabel, siendo vieja, de edad adulta y siendo estéril, representa el Antiguo Testamento. María, la joven, la que cree, la que acepta, es la que representa el Nuevo Testamento. Entonces hay un encuentro maravilloso que lo recordamos en el segundo misterio y lo celebrábamos el sábado 31 de mayo, recientemente, hace 5 días, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Ese encuentro maravilloso entre los dos testamentos, y ese encuentro maravilloso en esas dos vidas. Juan, que sintetiza el fin de la antigua ley, y Jesús, que representa el inicio de la nueva ley. Qué maravilloso encuentro, marcado siempre por la presencia del Espíritu. Y después María, esas palabras maravillosas que son retomadas un poco del primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo del 1 al 10, que es el canto de Ana.
puestas en la boca de María son unas expresiones maravillosas, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, será la respuesta de Isabel. Asimismo, en el nacimiento de Juan y Jesús encontramos algunas equivalencias. Zacarías no puede hablar, los pastores que están al cuidado son anunciados por los ángeles, vayan a la ciudad de David, ahí ha nacido el Salvador. Y asimismo también tenemos la actividad de Juan y de Jesús. Juan, que recibe de parte de Dios el mandato de anunciar, de predicar el Evangelio, y él lo hace de palabra, pero sobre todo con su testimonio de vida, con ese estilo de vida, vida ascética, vida de desierto, que se alimentaba con saltamontes, miel silvestre. Y será eso lo que le lleve también a Juan el Bautista un poco a terminar cruelmente. Recordemos que Herodes tenía cierta simpatía por Juan Bautista, pero más vale la palabra de un rey que la vida de una persona. En ese banquete que da a los poderosos, Herodes ve danzar a la hija de Herodías, esposa de su hermano, y Juan le decía que no es lícito que viva con la esposa de su hermano, así con su cuñada, pero sin embargo, insisto, más le vale la palabra que la vida de un ser humano. Y Juan es decapitado, y Jesús pues ahí tomará también mucho énfasis en rescatar y en exaltar la figura de Juan el Bautista. Tenemos algunas coincidencias en las dos figuras, la una que termina con el Antiguo Testamento y Jesús que inicia con el Nuevo Testamento. Asimismo, el mensaje de Lucas en los dos primeros capítulos, 1 y 2, está marcado por algunas otras figuras. Entre ellas tenemos a Simeón, que toma en brazos al niño Jesús, y Ana, la profetisa Ana, que asimismo no se apartaba del templo, dirá el evangelista Lucas, porque esperaba al liberador. Qué regocijo de estos dos ancianos, de estas dos personas, cuando ven entrar a José, a María con el niño, lo toman en los brazos, pero sin embargo Simeón le dirá unas palabras a María Santísima: y a ti una espada te traspasará el alma. ¿Qué significa eso? Que a ti te espera no una vida alegre por ser la madre del Hijo de Dios, y eso también es lo que nos espera a todos los seguidores de Cristo Jesús. Recordemos las palabras de Pedro, que trata de chantajearlo a Jesús: Señor, y nosotros que hemos dejado padre, madre, hermanos, tíos, primos, tierra por ti, ¿qué tendremos a cambio? Y Jesús le dice: en esta vida persecuciones, en esta vida calumnias, en esta vida difamaciones, pero en el reino de los cielos la vida eterna. A María Santísima también no le queda tanta alegría, tanta maravilla. Veamos que al pie de la cruz, como dice el evangelista Juan, que lo veremos un poco más adelante, ahí está María, al pie de la cruz, viendo cómo su hijo es condenado y sobre todo viendo cómo su hijo muere. Y en esa inmortalidad y en esa estatua llamada de la Piedad de Miguel Ángel, él inmortalizó ese momento crucial de la vida de María, cuando lo tiene a Jesús en sus brazos ya sin vida biológica. Pasemos un poco más adelante y ya estamos en el capítulo 4 de Lucas, y vemos cómo Jesús empieza su actividad en Galilea. Asimismo, unos son los que lo aceptan y otros lo rechazarán. ¿Quiénes lo aceptan? Lo aceptan los gentiles, lo aceptan los paganos. ¿Y quiénes lo rechazan? Lo rechazan los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, ¿por qué no predicas en Jerusalén? ¿Por qué tienes que irte a predicar en Galilea, que es considerada región de paganos? Pero sin embargo es ahí donde Jesús hace la llamada de sus primeros seguidores. Así como también hoy Jesús nos invita a seguirle a Él, indistintamente de dónde estés, indistintamente de lo que hagas, indistintamente de lo que eres.
Tenemos unas preguntas que son importantes que nosotros vayamos analizando con los textos bíblicos y demos respuestas a las mismas. Jesús enseña, y aquí es importante resaltar, como lo hemos visto en los otros evangelistas, que el tema central de Jesús siempre será el reino de Dios, el reino de su Padre. Todas las parábolas apuntan siempre a indicarnos qué es ese reino de los cielos, dónde se encuentra ese reino de los cielos. Y tenemos también una pregunta crucial que le hacemos a Jesús y que al mismo tiempo el Señor nos hace a nosotros. Jesús, ¿quién eres? Y Lucas nos va a responder a esta pregunta diciéndonos que Jesús es el que ha venido a predicar el reino de Dios, que Jesús es el Mesías, el Dios con nosotros. Pero Jesús no es un Mesías grandioso, no es un Mesías político, no es un Mesías militar. Lo veremos más adelante. Cuando Jesús entra a Jerusalén, no entra como los reyes, no entra como los militares sobre un caballo, entra como los profetas, entra como los jueces, es decir, como los enviados de Dios sobre un asno. Por lo tanto, esta simbología que utiliza Lucas a nosotros nos tiene que llevar a descubrir que Jesús es el Mesías, pero el Mesías humilde, el Mesías Hijo de Dios, el Mesías encarnado. Bien. Otro tema importante es el viaje a Jerusalén, y nos vamos dando cuenta cómo de a poco Jesús nos va insertando en ese viaje maravilloso, camino hacia la ciudad santa, construida sobre el monte de Sión. Aquí hago un alto para regresar al Antiguo Testamento, y ahí encontramos lo que son los salmos de su vida. El pueblo de Israel, cuando habían las grandes fiestas en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los ácimos, la fiesta de Pentecostés, iban entonando sus hermosos cánticos, esos que los tenemos en los 150 salmos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dirá también Jesús, que matas a tus profetas. Jesús en Jerusalén encontrará muchas dificultades en el camino, pero lo importante que Él hace es no desanimarse. Y esa es la invitación que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes que me van a escuchar a través de este medio de videoconferencias se desaniman de seguir preparándose, se desaniman de seguir una vida de cristianos, se desaniman de pertenecer a grupos apostólicos? Y el Señor nos dice que ante los problemas y dificultades no tenemos que desanimarnos. Serán ellos mismos los que nos animen y los que nos demos y con los que nos daremos cuenta de que todo tenemos que posponerlo ante el seguimiento de Jesús. Jesús ya en Jerusalén nos recuerda que la oración auténtica, el seguimiento a Jesús, implica el desprendimiento y también implica una vida sencilla. Sencilla, ¿por qué? Porque de nada sirve ostentar, de nada sirve el aparentar, porque el Señor, recordemos que conoce nuestros corazones. Ya Jesús en Jerusalén, a través de los diversos signos, manifestará que ese reino de los cielos está cerca. ¿Cuáles son esos signos? Cura a un ciego. Y esa curación del ciego contrasta con la ceguera de los discípulos. Ante los signos que Jesús ha hecho, muchos de los discípulos no creen. Ante los signos que Jesús hace, muchas de las autoridades de su tiempo no creen. Puede ser que también nosotros, como lo dicen las preguntas, tampoco que querramos ver. Y somos peor que Tomás si no meto mi dedo en las heridas. No creo. Creamos en Jesús. Es un hombre de carne y hueso, y
si ustedes están muy atentos y si tienen tiempo, les invito a realizar esta actividad. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y 2, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y 2, si mezclamos los datos, tendremos la partida de nacimiento de Jesús. ¿Qué tiene nuestra partida de nacimiento? En el encabezado, República del Ecuador. Jesús nace bajo el imperio de Roma. Después, ¿qué dice? Apellidos y nombres. ¿Cuáles son los apellidos de Jesús de Nazaret? Porque ahí se crió. ¿Cuáles son los nombres? Yeshua, Jesús. Después, ¿qué dice? Nombres de los papás. Ahí están. José, María. Profesión, carpintero, porque tenemos todos los datos, y a veces nosotros dudamos de este personaje histórico, pero que al mismo tiempo es también hijo de Dios. ¿Cuál es la actividad que Jesús realiza en Jerusalén? Como les decía hace un poquito de tiempo, en el Domingo de Ramos, que recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, todo el mundo nos alegramos, y por eso este pueblo también se alegra de Jesús, pero no pasarán muchos días que lo vamos a traicionar. Por eso a Jesús lo quieren proclamar rey, y Jesús dirá unas palabras fuertes: me quieren proclamar rey porque les he dado de comer, es decir, porque les he satisfecho una necesidad primaria como es el alimento. Pero yo no soy rey, le dirá a Herodes, de este mundo. Mi reino no es de este mundo, así que tranquilos todos los poderosos. Porque Jesús no ha venido a destronarnos. Jesús ha venido a llevarnos con Él a ese reino celestial. Y por eso, ya cuando lo encontramos a Jesús en Jerusalén, tenemos algunas reacciones de Jesús, sobre todo contra el templo. No contra la construcción, sino contra quienes rigen. Porque lo habían convertido en una institución que mata, como lo dice Lucas en el capítulo 19. Y esto Jesús siempre reprochará, porque la institución, el templo, no es para la fama de los sacerdotes, para la fama del Sanedrín, no es para la venta de animales, no es para el cambio de monedas, es el lugar, la presencia visible donde mora Dios. Y por lo tanto, la reacción de Jesús es justificada. Hemos convertido el templo, le hemos cambiado de casa de oración en cueva de bandidos. Y también Jesús tiene muchos encuentros con las autoridades. Y por eso serán ellas mismas los que lo denuncien, los que le lleven a un juicio, y serán ellos mismos los que lo lleven a la muerte cruenta en la cruz. Y al mismo tiempo también Jesús va contra las autoridades del imperio romano. Pero aquí tenemos que hilar un poco fino, porque le preguntan a Jesús si tenemos que pagar el tributo al César, para sorprenderlo. Y Jesús, ¿qué dice? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acuérdense que nosotros, lo dirá ya Platón, somos animales religiosos y políticos por naturaleza, es nuestra esencia, es nuestro ADN. No podemos separar lo uno de lo otro. Tenemos que cumplir como ciudadanos con la autoridad civil, y tenemos que cumplir como cristianos con nuestro credo, con nuestra religión, con la iglesia. También Jesús va contra los saduceos, aquellos que conformaban, al igual que los fariseos, el Sanedrín. ¿Y por qué? Porque tratan de sorprenderlo con el tema de la resurrección, y le ponen un caso límite a aquella mujer que había tenido como marido a 7 hermanos. Recordemos que el 7 es plenitud. Y Jesús, ¿qué le dice? Cuando sea la resurrección de los muertos, no será mujer de ninguno, porque en el reino de los cielos el reino de los cielos no es una prolongación de la tierra, no es una continuidad, no es que si aquí somos casados, allá seguiremos siendo casados, no, si aquí nos reconocemos como padres e hijos, allá no, porque no es una prolongación de la tierra, es un estado nuevo de cosas, es un reconocernos como hijos e hijas de Dios. También Jesús va en contra de los poderosos, sobre todo de aquellos que oprimen y explotan a los pobres. Recordemos que Lucas presenta a Jesús como el Mesías pobre, que se dirige a los pobres, a los anahuín, para utilizar un término que es muy citado en el Antiguo Testamento. Jesús también anuncia la destrucción del templo, es decir, la destrucción del antiguo orden y la construcción del nuevo orden.
Y para ello nos invita a que estemos siempre preparados. A veces nosotros vivimos pensando que no vamos a morir, o recordando, parafraseando las palabras de Epicuro de Samos, que él se burlaba de la muerte y decía que cuando él está, yo no estoy, y cuando yo estoy, él ya no está, para decir que la muerte es un sinsentido, que la muerte, como él mismo lo mencionaba, entonces no, tenemos que estar preparados. Y esa es la invitación que Jesús nos hace, porque no sabemos el cómo, el cuándo y el dónde. Lo único que sabemos es que de morir todos tenemos. Pero no nos preocupemos si en esta vida llevamos una vida según nuestro credo que profesamos. Finalmente, Lucas nos recuerda la pasión y la resurrección de Jesús. Esa pasión que tiene como consecuencia las dos condenas, los dos juicios, el juicio religioso y el juicio civil, el juicio político. Lo acusan de ser hijo de Dios, juicio religioso. Lo acusan de creerse rey, juicio civil. Pero todo esto nos damos cuenta que es tergiversado. Jesús es realmente hijo de Dios y para eso ha venido. Pero no es un Dios tirano, es un Dios de amor, de misericordia. Ese capítulo 24 del evangelista Lucas, el último capítulo, nos trae también un texto maravilloso que son aquellos dos discípulos que van camino a Emaús. Es la síntesis de cómo Lucas escribe, es decir, Lucas escribe a esos paganos que se convierten al cristianismo. Y esas comunidades tienen problemas, tienen persecuciones, tienen dudas, tienen inquietudes, y son visibilizadas en aquellos dos forasteros que van camino a Emaús. Y es el mismo Jesús el que se les presenta y el que les aclara sus dudas. Jesús aclara las dudas con la misma palabra de Dios. Y les fue explicando todo lo relacionado a Él a través de los profetas, a través de la Escritura. Por eso, ante las dudas, ante las inquietudes, vayamos a la Escritura. Por eso les he dicho que tengamos siempre la palabra de Dios en nuestras manos, porque ellas hablan de Jesús, porque ellas nos dan la vida eterna. Por lo tanto, les invito para que no nos apartemos de Jesús. Dirá San Pablo, ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? Nada ni nadie, excepto tú. Por lo tanto, no te alejes de Jesús. Vuelve a Jesús, así como el hijo pródigo se arrepintió, tomó la decisión de volver. Asimismo, el Padre misericordioso te sale a tu encuentro, sin juzgarte ni condenarte, sin preguntarte dónde has estado, qué has hecho, con quién has estado. No, te recibe con los brazos abiertos, te pone el anillo al dedo, te da el mejor vestido y sobre todo te hace fiesta, porque estabas muerto, estabas perdido y has vuelto a la vida y te han encontrado. Vuelve a Jesús, quédate con Jesús. Recuerda que solo Él tiene palabras de vida eterna. Nos veremos en una nueva oportunidad para iniciar ese hermoso evangelio que es San Juan. Muchas gracias y éxitos.